Bueno, vamos a comenzar. Más tarde. La sesión de hoy, como les he venido explicando, tenemos primero un ratico donde hablamos un tema de teoría literaria y después hoy recibimos los primeros textos, productos de los ejercicios que hablamos la semana pasada. En esa última parte del taller vamos a estar escuchándolos a ustedes y dando opiniones acerca de sus textos, de cómo mejorarlos, de cómo escribir mejor. Hoy he querido hablar con ustedes sobre un tema un poco manido en todas las expresiones artísticas y es el asunto del oficio, ¿no? Entonces yo me venía preguntando, ¿qué es ser un escritor? Esa pregunta que debería originar soluciones, pero que realmente lo que nos origina muchas veces es problemas. Hay diferentes formas de entender lo que es ser un escritor. Entonces, cada que alguien me pregunta qué es ser escritor, hay un libro bellísimo publicado por el Fondo de Cultura, por el Fondo de Cultura Urbana de Caracas, que se llama ¿Qué es ser escritor? Y recoge las opiniones de unos 50 escritores venezolanos sobre qué es ser escritor. Y en base a ese libro, a mí se me ocurrió hacer un programa de radio con mis escritores favoritos de Venezuela, un programa de Puerto de Libros, uno de los episodios está dedicado a preguntarle a diferentes escritores, entre ellos Armando José Sequera, Armando Rojas Guardia, Carlos Eldemar Pérez, a diferentes escritores que era para ellos ser escritor. Cada uno da una decisión diferente y eso habla de lo difícil que es llegar a definir en el mundo del arte. Debe ser igual de difícil preguntarle a un pintor qué es el pintor, aunque ahí no sé si estará más claro en el asunto de que hay unos instrumentos, ¿no? Pero muchas veces los pintores se confunden entre sí por las diferentes técnicas que usan y hay pintores que ganan más pintando por metros que pintando en lienzos, ¿no? Pero siempre recuerdo un texto de una novela que me gusta muchísimo, una de mis novelas favoritas, llamada Los Detectives Salvajes. Una novela escrita por el escritor chileno Roberto Bolaño, no Roberto Gómez Bolaño, el Chavo, sino Roberto Bolaño, el poeta y novelista chileno, que falleció a principios de este siglo a la edad de 50 años, después de haber ganado los premios más importantes de la literatura en español, a excepción de Cervantes, no dio tiempo porque murió muy joven, a los 50 años, con una falla hepática, y no era bebedor, tenía un problema congénito en su hígado. Bolaño escribió esta novela en el año 1998, la publicó en el año 1998, Los Detectives Salvajes. Ganó el premio Herralde de novela y después ganó el premio Rómulo Gallegos de novela. El discurso es un discurso muy divertido, lo recomiendo. Pero en esa novela, que es una novela muy rara, porque está la primera parte confeccionada por el diario de un joven poeta de 17 años. Entonces, las primeras 150 páginas es lo que este muchachito de 17 años, enamorado de la poesía, escribe sobre su experiencia al pertenecer a un grupo literario llamado Los Reales Vicerrealistas, una especie de vanguardia en algún momento mexicana, basada, por supuesto, en la experiencia de este poeta chileno que tú, vamos a intentar a ver cómo nos sentamos. Aquí hay un puesto. Y no sé si Gildardo le cargo otro más allá o si el compañero. No, voy. Ok, gracias. Entonces, en esta novela, que la primera parte es ese diario del joven García Madero, que deja de estudiar Derecho para dedicarse a la poesía, a beber, a tener sus primeras relaciones
sexuales, a enamorarse por primera vez y empieza a escribir poemas, es truncado el 31 de diciembre, en el momento en el que él y los dos protagonistas de la novela, que son Arturo Belano y Ulises Lima, salen en una misión suicida en búsqueda de una mujer extraordinaria llamada Cesárea Tinajero, o Tinajo, ahorita no recuerdo el nombre. Necesitamos darle un puesto al profesor. ¿Podrá caber un poquito en el mueble donde está Gildardo o aquí en el mueble donde está Carmen? Un espacio. Profe, aquí al lado de estas dos bellas chicas. Aquí el gordito soy yo, pues yo tengo silla para. Entonces, la segunda parte de la novela, que tiene el título de novela, se llama Los Detectives Salvajes, que es la parte más gruesa del libro, son 300 páginas. Esa parte son entrevistas de unos detectives salvajes que están buscando a Ulises Lima, a uno de los protagonistas de la novela, y recorren casi 3 continentes buscando a este hombre por motivos que la novela nos va a ir dando y que no hay que revelarlos todos, pero la novela se convierte en monólogos. De haber sido o una especie de monólogo, que es un diario íntimo, se convierte en monólogos orales. Y cada parte o capítulo interno de esta segunda parte de la novela tiene el nombre de la persona que están entrevistando, porque son como las anotaciones de los detectives, el lugar donde se encontraba, el año y la declaración de la persona. Entonces, hay un personaje que a mí me parece extraordinario, que se llama Amadeo Salvatierra, que es el que nos va dando pistas reales de lo que pasó en ese año 1976, cuando los muchachos salieron, ese 31 de diciembre del 75, a buscar a esta poeta perdida. En los diferentes monólogos de Amadeo Salvatierra vamos a encontrar la aventura que ellos vivieron buscando a esta poeta, pero en este punto Amadeo habla de su oficio como escritor. Yo quiero comenzar esta idea para deshilachar que ese es un escritor con este texto. Dice: Amadeo Salvatierra, calle República de Venezuela, cerca del Palacio de la Inquisición, México DF, enero de 1976. Entonces yo le dije: a ver, muchachos, ¿qué hacemos si se acaba el mezcal? Y ellos dijeron: pues bajamos a comprar otra botella, señor Salvatierra. Amadeo, por eso no se preocupe. Y con esa seguridad, con esa esperanza, cabría decir, me bebí un buen trago, hasta vaciar el vaso. Qué buen mezcal se hacía antes en estas tierras, sí señor. Y luego me levanté y me acerqué a mi biblioteca. Me acerqué al polvo de mi biblioteca. ¿Cuánto hacía que no limpiaba un poco esas estanterías? Pero no porque ya no me gustaban los libros, no vayan a creer, sino porque la vida lo vuelve a uno muy quebradizo. Y además lo anestesia, casi sin que nos demos cuenta, señores. Y a algunos, no es mi caso, hasta los hipnotiza, les abre el canal del hemisferio izquierdo del cerebro, que es una forma figurativa de exponer el problema de la memoria. A ver si me lo explico. Y los muchachos se levantaron también de sus asientos y yo sentí su respiración en la nuca, figurativamente, claro está. Y entonces, sin volverme, les pregunté si Germán o Arqueles o Manuel les contaron en qué trabajaba yo, cómo me ganaba diariamente los pesos. Y ellos dijeron: no, Amadeo, de eso no nos dijeron nada. Y entonces yo les dije, muy hondo, que escribía. Y creo que me reí o que tosí sus buenos segundos. Yo me gano la vida escribiendo, muchachos. Les dije: en este país de la chingada, Octavio Paz y yo somos los únicos que nos ganamos la vida de esa manera. Y ellos, por supuesto, guardaron un silencio conmovedor, si se me permite la expresión. Un silencio como los que decía la gente que guardaba Gilberto Gómez. Y entonces les dije, siempre de espaldas a ellos,
siempre manteniendo mi mirada en los lomos de mis libros, trabajo aquí al lado, en la Plaza Santo Domingo. Escribo solicitudes, rogativas y cartas. Y me volví a reír. Y el polvo de los libros salió despedido con la fuerza de mi risa, y entonces ya pude ver mejor los títulos, los autores, los legajos, en donde guardaban los materiales inéditos de mi época. Y ellos también se rieron con una risa breve que rozó la nuca. ¡Ay, qué muchachos más discretos! Hasta que yo por fin pude dar con el archivador que buscaba. Aquí está, dije, mi vida, y de paso, lo único que queda de la vida de Cesárea Tinajero. Y entonces ellos, en vez de lanzarse aborazados sobre el archivador a revolver entre los papeles, aquí está lo curioso, señores, se mantuvieron impertérritos y me preguntaron si escribía cartas de amor. De todo, muchachos, les dije, dejando el archivador en el suelo y volviendo a llenar mi vaso con mezcal los suicidas. Cartas de madres a hijos, cartas de hijos a sus padres, cartas de mujeres a sus maridos presos y cartas de novio. Claro, son las mejores, por inocentes, digo yo, o por lo calientes. Todo va mezclado como en botica, y a veces el escribano pone algo de su cosecha propia. Ah, pues qué profesión más bonita, dijeron. Después de 30 años en los portales de Santo Domingo, ya no lo es tanto, dije yo, mientras abría el archivador y comenzaba a husmear entre los papeles, a buscar el único ejemplar de Caborca, la revista que con tanto sigilo y con tanta ilusión habría dirigido Cesárea. Son una novela llena de sus hermosos fragmentos. Te la recomiendo 1000%, que la puedo pasar en el PDF al grupo del taller que debe crecer el día de hoy para que la lean si tienen tiempo. Pero quería comenzar con Amadeo Salvatierra y ese trabajo del amanuense, del escribidor. Pensarán ustedes también en la novela de Vargas Llosa, Tía Julia y el escribidor, pensando en qué es el oficio de escritor. ¿Por qué el escritor amerita tener una especie de profesión, será? O quizá será una especie de hobby. Cuando hablamos de profesión y nos referimos a la idea de profesar, es decir, de dedicarse a algo, de tener un discurso que se profesa, de construir una profesión, pensamos oficialmente en las carreras universitarias, ¿no? Regularmente hay profesiones a las cuales solamente se puede acceder si se estudia en una universidad. En el caso, por ejemplo, del derecho, no puedes ejercer el derecho, o no deberías ejercer el derecho si no tienes un título de abogado. Hay situaciones en las que es penado ejercer el derecho sin tener el título de abogado. Sucede lo mismo, por ejemplo, con la medicina. El Estado, en nuestro caso, desde hace unos 600 o 700 años, digamos, desde que se estableció el Estado burgués, el Estado oficializa quién es médico y quién no, en la mayoría de los casos. Aunque posiblemente cuando comenzó la profesión de la medicina, solo hacía falta el juramento hipocrático, ¿no? Un juramento que si encontraba una ciudad que no estaba cumpliendo, es decir, que faltaste un juramento, te cortaban la cabeza por faltar el juramento que hiciste. Cualquier autoridad tenía derecho de matar al médico que violara el juramento que había hecho. No pasa lo mismo con los abogados, que siempre han querido meter la triquiñuela en todos los estados. Pero pensar en que haya o no una profesión del hecho de escribir nos recuerda al manido tema de García Márquez con su bellísimo texto llamado El oficio más hermoso del mundo. Es un texto que también les recomiendo, donde García Márquez habla sobre el oficio del periodismo. Y dice que las escuelas de periodismo han arruinado al periodismo.
Porque cuando él empezó a ser periodista, se aprendía a ser periodista en las salas de redacción, al calor de café recalentado y de cientos de cigarrillos, a la pata del periodista más exitoso de ese medio de comunicación, aprendiendo de sus errores o de su manera de observar el mundo. Y decía García Márquez que cumplir con algunas materias o llevar un orden cronológico de una malla curricular había matado la pasión de lo que era escribir para un periódico, es decir, comunicar, observar. Porque los oficios están relacionados con las vocaciones, con las pasiones de los individuos. Regularmente, o la mayoría de los casos, yo me consigo, por ejemplo, con mecánicos. Los buenos mecánicos gustan de los carros. Conozco pocos carpinteros que odien la madera. Algo saben cuando tocan la madera que está ahí. Y muchas veces aman esos oficios porque los aprendieron de los seres que ellos amaban. Es decir, en el caso de mi abuelo, que es carpintero, él aprendió la carpintería de su padre, que era carpintero. Y de algún modo hacer la carpintería, que fue lo que le dio de comer hasta hace poco, y ahorita está un poco convaleciente, mi abuelo materno, él se relacionaba con la madera de una forma natural, porque el oficio además se convierte en parte nuestra. Y no sé si las profesiones pasa lo mismo. Conozco, he visto, he leído, les pongo un ejemplo de una profesión. La profesión médica del psiquiatra. Uno de los grandes maestros de la psiquiatría en Venezuela es un hombre llamado Herrera Luque. Herrera Luque fue, además de un extraordinario escritor, podrán saberlo por ese libro, Los hijos del Valle, ¿cómo se llama? Los amos del Valle. Tiene unas biografías históricas, unas historias noveladas de diferentes personajes, historias fabuladas. Pero su profesión era de ser psiquiatra y era profesor universitario. Y me lo dijo de primera mano la hermana mayor de Karina. La mayoría de ustedes conocen aquí a Karina Socorro. Su hermana Grace es una poeta extraordinaria, escribe poesía de manera estupenda, y fue alumna de Herrera Luque en la Universidad Central. Y Herrera Luque les dijo: todo psiquiatra debe de conseguir una disciplina artística para desahogar las tensiones de atender a las personas que están dementes. Y por eso muchísimos psiquiatras son músicos, son estupendos pintores, son estupendos escritores, como en el caso de Herrera Luque, porque tienen la capacidad de, al entrar a su casa, descolgarse la profesión, dejarla colgada en la bata y vivir una vida alejada de su profesión. Conozco, y ustedes tendrán innumerables cantidades de contadores que hacen eso, que tienen un problema en la empresa, pero a las 6 de la tarde se acabó el problema de la empresa. Yo me voy a mi casa a atender a mi familia y no sé nada de la empresa hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Lamentando mucho, los educadores no pueden hacer eso porque se llevan un fajo de examen corregido y terminan compartiendo su vida con eso. Y las amas de casa tampoco podemos hacer eso, porque eso es todo un día, las 24 horas. Sí, las amas de casa, no sé si hay profesión de ama de casa, pero todo un oficio. Y además, a veces podríamos decir que es una esclavitud, en algunos casos. Creo que es una esclavitud. Y hay muchas cosas que corregir en el caso de las amas de casa y en el hecho de que la responsabilidad de cuidar quede en manos siempre de la mujer. Es decir, hay un enfermo en la casa y la mujer es la que tiene que cuidar. No puede ser el hombre de la casa el que se encargue de cuidar. Hay muchas cosas de nuestro paradigma cultural. Pero quería llegar a esta capacidad que tienen las profesiones de uno desprenderse de ellas, y los oficios tienen la naturaleza de acompañarlo a uno y convertirse en elementos obsesivos. Y en el arte, los grandes artistas
tienen la cualidad de vivir todo el tiempo pensando en el arte. Por eso hay dos textos. Yo les pasé la semana pasada a los que vinieron un texto que me impresionó muchísimo de un gran escritor inglés llamado, él es Robert Louis Stevenson. Quizás ustedes han leído de Robert Louis Stevenson dos libros que son extraordinarios. Escribió muchísimo. Pero tiene dos que son muy famosos. El más apasionante de los clásicos de literatura de piratas, que se llama La Isla del Tesoro. Es un libro cortico, se consigue en ediciones de 100 páginas y en ediciones de 80 páginas. Es una cosa extraordinaria porque es la vuelta de un pirata. Es decir, un hombre que termina siendo el carnicero en una avenida, un hombre que le faltan las piernas y tiene un lobo por compañía, pero es carnicero. Y resulta que es un viejo pirata y tiene un tesoro escondido en el Caribe. Y a un inglés, que siempre a un inglés se le ocurre vivir aventuras, el que vio Zorro al Diego sabe a lo que me refiero, este tipo de aventuras, bueno, nos lleva a que cada uno de nosotros despierte ese espíritu del pirata, ¿no? El pirata que en el fondo es una especie de malhechor, ¿no? Todo pirata es pícaro, es malvado, tiene la intención de hacer una treta. Bueno, esto pasa en esa novelita extraordinaria llamada La Isla del Tesoro, que la tienen catalogada como literatura infantil, pero es lo que decía el profesor Alicia Montero. La literatura infantil tiene la cualidad de que cuando es buena, le gusta a los niños y le gusta a los adultos. En cambio, la otra literatura no la pueden ver los niños, es como más exclusiva, pero la infantil tiene público para todo. Y al lado de esa, Robert Louis Stevenson tiene una obra extraordinaria que todos conocemos por referencia y que muy poca gente ha leído, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que todo el mundo habla del Dr. Jekyll, de Mr. Hyde, o de que se le salió Mr. Hyde, cualquier cosa, pero no entienden o no han leído la obra y no se han dado cuenta de que es uno de los fundamentos de la literatura policíaca y que además está escrita por un espectador, que es otra de las cosas extraordinarias de esa novela, porque al Dr. Jekyll, que es un pan de Dios, casi no lo escuchamos, no tiene casi diálogos. Es decir, es una especie de sombra que deja al público de esa ciudad, de ese Londres, que deja a ese Londres, bueno, un poco preocupado porque ha dejado de participar en la sociedad, ¿no? Y por el contrario sale más ese odioso señor Hyde, que es despreciable, que huele feo y que se comporta de manera criminal. Pero lo narra un observador. Y eso es lo que nosotros venimos a considerar el oficio de escritor. Qué maravilla cómo los escritores, yo no sé si detrás de eso habrá otra silla. Hay un consultivo. No, esa es una mesa forrada. Pero vamos a pedirle, si alguien pudiera subir y decirle a la muchacha que nos presten una silla de allá, porque esas puertas están cerradas, no están así, la tuya no están abiertas. Entonces, Robert Louis Stevenson, yo le pasé un libro que se llama Escribir, una cosa deliciosa que conseguí recién, donde hay varios ensayos, además apasionantes, sobre el arte de escribir. Pero hay uno que les recomiendo leer, que está en la página 64 de ese PDF que les pasé, que me recordó mucho a otro libro que yo quiero muchísimo, que es Las cartas de un joven poeta de René María Rilke. Pero Stevenson, que es un genio, escribe esta carta a un joven caballero que se propone dedicarse al arte, ¿no? Entonces, aquí hay varias disquisiciones interesantes, ¿no? El primer párrafo dice, con la deliciosa franqueza de la juventud se dirige a mí para tratar un asunto de índole práctica para usted y es concebible de cierta importancia para el mundo. ¿Debería usted o no convertirse en artista? Pues eso es algo que debe decidir enteramente usted mismo.
Lo único que puedo aportar yo son algunos detalles de esa decisión y empezaré por asegurarle, probablemente también concluir en el mismo punto, que todo depende de su vocación. Es un ensayo, a diferencia de las cartas que son más cortas, es más largo, pero yo aquí seleccioné 2 citas que quiero trabajar con ustedes. Aquí dice, por último, hablaremos de esas vocaciones que son a un tiempo decisivas y precisas, de los hombres que nacen dotados de un amor por el pigmento, la pasión por el dibujo, el don por la música o el impulso de crear con las palabras, de la misma manera que otros, o tal vez los mismos, nacen con la impronta del amor por la caza o por el mar, por los caballos o el torno. Están predestinados. Si un hombre desea ejercer cualquier oficio, ella pasa la palabra oficio, dejando aparte la cuestión de la fama o el dinero, es porque los dioses le han llamado para ese camino. Hablemos entonces de que hay una especie de llamamiento, de inquietud interna, que quizás muchos de ustedes han sentido desde hace mucho tiempo, y que cuando llegó el momento de escribir, bueno, resulta que esto era lo que yo quería dilucidar. Parece que esto tiene que ver, esto me hace sentir bien, o esto llega, este vacío que yo no sabía que era la escritura, ¿no? Mucho más abajo y continúa, voy a pasar 3, 4, 5 páginas para llegar a este punto, donde él habla de algo extraordinario, habla sobre la ganancia económica. Es decir, nos vamos a morir de hambre siendo escritor. Imagínense la Inglaterra del siglo XVIII, que es donde escribe Robert Stevenson, lo importante que es el dinero para el Imperio Británico en ese momento, y sobre todo para los lores, ¿no? Que dedicarse a algo inútil, o eres millonario o te vas a morir de hambre. Entonces dice, porque el escritor, a pesar de que de algunos ejemplos que aseguran lo contrario, de casos, ¿no?, debe contemplar lo de estar mal pagado. Si adoptas un arte y lo conviertes en tu forma de vida, escarga de tu mente desde el principio toda ansia de dinero. Lo que puedes esperar modestamente, y si tienes algo de talento y mucho oficio, son algunos ingresos como los que obtendría un oficinista. Tal vez con 1/10 o 1/20 de tu implicación. Tampoco tienes, es decir, el oficinista se dedicaría el 10 o el 20% del tiempo que tú le dedicas a la literatura y va a ganar lo mismo que tú que le dedicas toda tu vida, ¿no? Porque ya la te he dicho que tienes que dedicar a tu vocación. Tampoco tienes derecho a pedir más, dice Robert Stevenson. Tu recompensa no está en el salario de la vida, ni en las ganancias del comercio, pues el verdadero salario es el trabajo en sí. Y aquí hay una cosa preciosa que nos conecta con la carta de un joven poeta, que también tengo aquí una cita para ustedes, de René María Rilke, que es un extraordinario poeta alemán, aunque Alemania no existía precisamente en esos años, se conformaría un poco después, pensemos que era de lengua alemana. El caso de la carta de un joven poeta es un muchacho, un joven cadete, que le escribe a Rilke, porque leyó el libro de Rilke, y le escribe preguntándole por sus poemas, le envía un manojo de poemas. Y Rilke escribe esta respuesta, que es extraordinaria. Le agradece la confianza por enviarle los poemas, le dice, bueno, me estás enviando esto, que es tan importante para ti, que son los poemas. Pero yo imagino que se lo ha preguntado a otras personas. Aquí dice Rilke, pregunta si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes lo ha preguntado a otros. Los envías a revistas. Los compara con otros poetas. Se inquieta cuando ciertas editoriales rechazan sus intentos. Ahora que me ha autorizado para aconsejarle, ahora le pido que deje todo eso. Usted mira hacia afuera y es precisamente esto
en este momento, cuando está joven o cuando está comenzando a escribir, no tiene que ver con la juventud, sino con el empezar a escribir, en este preciso momento no le es lícito mirar hacia afuera. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Solo hay un medio. Entre en sí mismo. Entre en sí mismo. Investigue el fundamento de lo que usted llama a escribir. Compruebe si está enraizado en lo más profundo de su corazón. Confiésese a sí mismo si se moriría irremisiblemente en el caso de que se le impidiera escribir. Sobre todo, pregúntese en la hora más callada de la noche, ¿debo escribir? Excave en sí mismo en búsqueda de una respuesta que venga de lo profundo. Y si de allí recibiera una respuesta afirmativa, profundo, ¿no? De lo que somos, de ese silencio, de esa introspección, si le fuera permitido responder a esa pregunta con un fuerte y sencillo debo, construya su vida en función de tal necesidad. Su vida, incluso en las horas más indiferentes e insignificantes, ha de ser un signo y un testimonio de ese impulso. Entonces, esta bella recomendación la asocio con lo que dice Robert Louis Stevenson, de que la ganancia de escribir es el acto mismo de escribir. Y al traerlo a este taller, traigo a colación la idea de que lo más importante para nosotros hoy es reconocer que no estamos solos en la búsqueda de querer escribir. Porque muchas veces, y es la maravilla de los talleres, muchas veces nos sentimos solos. Sentimos que estamos perdiendo el tiempo escribiendo o llenando libretas. Sentimos que nadie nos va a leer nunca. Eso es una cosa que nos ha pasado a todos. O que nadie nos está leyendo, porque incluso a mí me ha pasado. Yo agarré e hice esa compilación enorme de todo lo que había publicado y dije, nadie lee mi libro. Bueno, gracias. Pero mi solución fue, voy a juntarlos todos en un solo tomo y voy a hacer una casita con estos ladrillos y voy a repartir mi casita. Es decir, voy a empezar a entregársela porque yo quiero que me lean. Era mi profundo deseo cuando armé esa antología, esa recopilación. Porque finalmente cada uno de nosotros quiere compartir eso que está haciendo. Pero lo importante antes de compartirlo es estar seguro de que nos pertenece. Es decir, el escritor, y ahí vamos otra vez al meollo del asunto, pues ya va siendo la hora de que pasemos a leer sus textos. El escritor, yo creo que tiene una vocación. Yo creo que no es que se nace poeta, ¿no? Como se dice, pero sí hay un llamado. Hay una especie de intuición y de sensibilidad necesaria. Aunque yo he tenido la dicha de ver a mi maestro Carlos Valdemar Pérez escribir poemas a un mecánico y a un barrendero, un salserín. Le dice, ven acá, siéntate, y le pone unos ejercicios y el tipo al final, ay, ¿qué te esto? Cosa brillante. Pero ese Carlos que es humano. Yo sí creo que para escribir debemos estar dotados de cierta importante sensibilidad, así como para poder ser maestro. Bueno, Tibaldo, que tiene toda la vida siendo educador, desde hace 60 años se dedica a la educación. Y nos sigue enseñando todo el tiempo. Yo veo las fotos de Tibaldo y lo que él comenta desde ese balcón donde nos muestra los atardeceres. Yo digo, esto es una clase de sensibilidad que nos está regalando Tibaldo. Un silencio y a veces una palabra, y esto es una clase. Porque Tibaldo nos sigue enseñando. Pero para ser maestro, Tibaldo que vio
100 maestros, 200, 300 maestros en su vida como profesional de la educación, sabe que los buenos maestros nacen con un llamado para la educación. Y tú que estudiaste medicina sabes lo mismo, es decir, el médico que está buscando dinero nunca es feliz siendo médico. En cambio, el médico que quiere ayudar al otro, así esté en el pueblito más insignificante del mapa de este país, es feliz ayudando a los que van a su consultorio y sanando, ¿no? Entonces, yo creo que la escritura tiene ese mismo don, esa misma raíz de la vocación. Y no se preocupen si su profesión es diferente a su vocación. Lo que sí es interesante es hacerle caso a Rilke y aprovechar esa pasión que tenemos y hacer que las cosas de ahora en adelante en nuestra vida giren de algún modo en torno a la literatura, a la escritura, a lo que queremos hacer. Me decía Servio que lo dejaron porque escribía mucho. Y yo le decía, bueno, Servio, porque no te conocía. Porque realmente cuando uno ama a alguien no puede pensar que la persona cambie de un día para otro. Nadie cambia de un día para otro. Regularmente nosotros a veces nos empatamos, nos casamos con alguien queriendo que esa persona cambie. Cuando los cambios se pronuncian por la gravedad de los sentidos. Es decir, la gente cambia, pero profundiza hacia sí mismo. Si te casas con un muchacho que a los 20 años se bebe 5 cajas de cerveza, a los 60, ¿cuántas se va a beber? O ni cambia, ¿no? Pero me refiero yo a que nosotros tenemos que aprender a sentir lo que decía Rilke, ese interior, ¿no? Esa gravedad de lo que nosotros somos y dejarnos llevar por la gravedad de lo que somos. Entonces, mi invitación en general es a que empecemos a ver nuestra cotidianidad. Es decir, cómo yo puedo ir cambiando un poco mis hábitos y mis cosas del día a día para acercarlas a la literatura. ¿Cómo hago yo para relacionar lo que hago en la mañana o cómo hago yo para acercar la música que escucho a la literatura? ¿Cómo hago yo para acercar las telenovelas o las películas que escojo? Yo estoy loco hoy por descargarme la película de 7 horas que hicieron en base a la primera novela del premio Nobel. Resulta que la primera novela del nuevo premio Nobel tiene una versión cinematográfica por parece que muy aclamado director de cine húngaro, y la película dura 7 horas. Estoy loco por descargarla. La poeta Yolanda Pantin escribió en su Facebook que ella la vio en 1994. Entonces, bueno, y que le gustó mucho, que tiene muy buenos recuerdos de esa película. Evidentemente no va a ser tan fácil, o quizás sí, van a empezar a circular así todos los libros piratas del Laszlo, porque el apellido es impronunciable para mí hoy. Pero hay que descubrirlo. Es la maravilla de los 9 y los 10 de octubre de cada año, que nos presenta a un escritor bueno, a un escritor insospechado, a un universo. Los europeos se están perdiendo mucho ellos, como siempre lo han hecho, ¿no? Me agradó más cuando presentaron a un africano, o cuando presentaron al polaco, o cuando presentan unas literaturas más raras. Pero bueno, este húngaro que vive en Berlín, algo tendrá que mostrarnos del mundo, ¿no? Además es un hombre nacido en el 53, es decir, es relativamente joven y nos va a mostrar otra Europa, ¿no? ¿Hasta cuándo nos quedamos con el Campo de Jalapa, que es extraordinario el Campo de Jalapa? O hasta cuándo la montaña mágica, que es otra cosa extraordinaria, pero hay otras formas de leer a Europa que no estamos leyendo y que quizás no nos permitan. Quiero cerrar el oficio de escritor entonces, precisamente hablando de eso. ¿Qué es un escritor? Una persona que dedica su vida, que hace que su vida trabaje en función de su escritura. Y cuando me refiero a esto, hablo de lo que decía Armando Rojas Guardia sobre vivir poéticamente. Armando Rojas Guardia publicó en su vida 4 o 5 poemarios, 2 libros de ensayo,
y dedicó su vida a dictar talleres literarios. En Caracas tenía un taller de los martes, un taller de los jueves. Estaba dos talleres. Los que se portaban bien los martes pasaban a los jueves. Porque iba trabajando a diferentes niveles del curso, ¿no? Había personas que tenían 20 años haciendo, que dando el taller de los jueves, tenían 20 años haciendo taller con él. Él pasaba toda la semana leyendo e investigando para presentarle nuevos temas. Pero Armando hablaba de que había que vivir poéticamente, es decir, que la vida en sí mismo era una experiencia de creación artística, que darse la oportunidad de disfrutar un amanecer o de disfrutar un atardecer como lo que nos regala Divaldo en sus redes sociales, o darnos la oportunidad de, yo no olvido la delicadeza de los cuadernos de Zulay con aquella hermosa caligrafía, darnos la oportunidad de hacer que nuestro entorno, en el caso de los poetas, sea un espacio trocado hacia la poesía. Un poco lo del reading de los dadaístas, es decir, cuando el artista toca la materia, cuando el artista toca el bloque, ya no es un bloque, es una pieza de arte, porque el artista lo ha transformado conceptualmente, lo ha transformado desde su punto de vista. El problema es saber entender a la albañil que ese bloque es una obra de arte, pero ya de eso nos encargamos después. En el narrador es exactamente igual. El que quiera narrar, contar historias, tiene que nutrirse del mundo que está alrededor. Tiene que estar pendiente de las historias que suceden, de las historias, o convertir las historias de su familia. Pensemos en García Márquez. Cómo él logró convertir ese universo. A su madre, cuando él iba a Colombia, siempre le entrevistaba. Y ella decía, yo no sé si Gabo es buen escritor o no. Yo lo que sé es que tiene muy buena memoria, porque todo eso que escribió se lo contaba. Todo eso se lo habían dicho los abuelos, porque él lo criaron los abuelos y sus padres se fueron a trabajar a la Barranquilla y él se quedó con el mayor, se quedó con los abuelos. Y los abuelos llenaron la cabeza de esas cosas, de esa mujer que salió volando, de aquella que se enamoró del italiano. Y la mamá decía, todo eso que escribió se lo contaron. Es verdad. Pero él tuvo la sensibilidad de transformar los cuentos de su abuela en literatura. ¿Por qué? Porque despertó al oficio. Se dio cuenta de que a su alrededor había cosas importantes que merecían ser contadas, y además tuvo que esperar tiempo para contarlas, porque por más que él solo contara a sus abuelas, 100 años de soledad fue el quinto libro que publicó García Márquez. No fue el primero. Tuvo que madurar en el oficio hasta llegar a construir ese árbol, o contar la historia del amor de sus padres, que es la historia que está en Amor en tiempos de cólera, porque su papá era colorado y el papá de su mujer, de la mamá de García Márquez, era conservador, no lo dejaba casarse. Entonces él transformó eso en esa historia de amor imposible, que es el amor en los tiempos de cólera, que además es una historia riquísima porque los protagonistas se enamoran como adolescentes pero tienen 70 años. Hay que leerlo para entender un poco cómo funciona la cosa. Lo mismo sucede con los escritores de teatro, que tienen que estar pendientes de lo que la gente hace en la calle para meter a gente viva en su teatro, o con los ensayistas, para aquellos que quieren escribir ensayos, tienen que buscar la curiosidad del conocimiento para convertir esa curiosidad del conocimiento en algo interesante para los ensayos. Entonces, no sé si seré capaz de definir qué es un escritor. Lo que sí sé es que me gustaría que ustedes se convirtieran en cada uno, que cada uno consiguiera la respuesta a qué escritor somos de manera individual. Y vamos a poner la tarea de la clase próxima y vamos a leer la que ustedes trajeron. La tarea de la clase próxima está relacionada con un librito que les traje aquí, que se llama Anda Nada. Es un libro que está disponible gratuito en la página web de Monterrey Editores. Es el último libro publicado por Luis Brito García. Por cierto, Luis Brito García están haciendo un amplio homenaje en estos días,
Está en YouTube, pueden verlo. Está en ¿Cómo se la... llama? El libro se llama Anda Nada. Anda nada. Son dos palabras. Son unas crónicas cortiquísimas. Hay unas de 3-4 líneas, hay otras que son solamente una o dos páginas. En la página 70 de ese libro, no, pero yo se lo voy a pasar al grupo ahorita. La página 70 de ese libro se llama Tragedias Literarias y tiene varias crónicas muy divertidas. La primera es la que nos va a servir como texto maestro. ¿Qué es el texto maestro? Es un texto que escuchamos, redefinimos e imitamos. Vamos a imitar ese texto escribiendo el nuestro, a nuestro estilo. No es que va a quedar igual, pero como es el texto de un maestro como Luis García, autor de una obra extraordinaria llamada Rajatabla, de relatos breves, de microficción. De allí se toma el nombre al gran grupo de teatro venezolano Rajatabla, de ese libro de cuentos de Luis García. Y tiene otro libro extraordinario que es La Rayuela, escrita por un venezolano que se llama Abra Palabra, que es una obra de unas 400 páginas que se mezcla y cuenta muchísimas historias al mismo tiempo. Además, Luis García, el que tenga la oportunidad de meterse en su lista de correos, él escribe 5 artículos de prensa toda la semana, porque es un grandioso escritor. Es mucha vista, pero él era ya chavista antes de que estaba en Twitter. Pero bueno, no quiere decir que su obra no la haya escrito, la escribió en los 70, en los 60, y sigue escribiendo, y este es su último libro, es un libro extraordinario. Entonces, el texto maestro es el que se llama Franquicia. Dice: escritor de buena presencia y sin obra propia, aprovecha viaje a la metrópoli para relacionarse con lo que él cree el gran mundo literario. No sabe la categoría exacta del personaje que le revende la franquicia. Una patente le permitirá ejercer la representación de alguna moda declinante. Con la franquicia viene una fórmula, un vocabulario, una temática. Anselmo, te estoy escuchando aquí. Habla muy duro. Una patente le permitirá ejercer la representación de alguna moda declinante. Con la franquicia viene una fórmula, un vocabulario, una temática. El escritor de la franquicia se va volviendo como un producto incoloro, indoloro, insípido y lleno de preservativos. A todos enseñan las certificaciones de que el producto que elabora cumple con los requerimientos de la receta. Munido con ellas, le es fácil desacreditar a cualquier competidor que intente disputarle la exclusividad del mimetismo. Desecha implacablemente cualquier tentación de espontaneidad. La franquicia ahorra a los críticos el trabajo de promoverlo de inclasificable a clasificado. Al excluir todo antojo renovador, asciende de institucional a institución. Al dejar de crear, experimenta su conversión de autor en autoridad. Urde algún viaje hacia la casa matriz para recertificar sus credenciales, pero no encuentra la sede. Por momentos teme que descubran que la mecánica de su producción fue prefabricada. Por momentos se calma pensando que está fuera de peligro porque la moda literaria que adquirió en franquicia, así como su obra, están ya olvidadas. Esta es una especie de micro relato donde se muestra un espacio utópico donde alguien pudiera comprar una forma de escribir, por la franquicia de escritor. Yo quisiera que hiciéramos
un espacio de ese mismo modo. Eso en literatura, estas literaturas que se llaman distopías, ¿no? Pensemos en espacios distópicos. Una distopía donde haya algo que nos impida describir lo que queremos decir. Y nosotros busquemos la forma de decirlo. Ese es el argumento de la historia que quiero escribir. Algo que puede ser, no sé, la inteligencia artificial, que puede ser el clima, que puede ser un espíritu, que puede ser una prohibición del gobierno, que les impida decir lo que ustedes quieren decir y que ustedes busquen la forma de decirlo. Ese es el argumento de la historia que quisiera que desarrollen y que traigan la semana que viene. Pueden hacerlo en una pequeña cuartilla, así como lo hizo Luis Brito, o pueden hacerlo como un anuncio clasificado, pueden hacerlo como una carta dirigida a otra persona. La forma que elijan para escribir esa historia es de su total elección. Pero que esté Perdón, ¿qué tiene relación con lo que dijo Antonio? Tiene relación porque leímos ese texto que se llama Franquicia, que es una especie de distopía. Un escritor va a comprar una franquicia de cómo escribir. Del libro Andalada, que está en la página 73 del libro Andalada. Nos quedan 45 minutos antes de que tengamos que entregar al teatro. Tenemos que entregarlo puntualmente a las 6. Quiero escucharlos a los que trajeron el ejercicio. La semana pasada vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a escucharlos. La dinámica es la siguiente: escuchamos a la persona que trae el ejercicio y los que quieran opinar pueden hacerlo. Está prohibido decir qué bonito o muy bueno. Si vamos a decir qué bonito y muy bueno, decimos muy bueno la parte donde dijiste tal cosa porque no lo había escuchado antes, o me pareció muy bonito cuando nombraste a tu mamá, sigue por allí, o me pareció interesante tal cosa. Una sola frase no se puede, hay que hacer un argumento. También es válido no opinar. Si no queremos opinar, no opinemos. Si tenemos algo de corregir, que nos parece que una palabra es fea, que tal, podemos decirlo, pero no usemos términos peyorativos, digamos, nada de eso sirve porque no. Tenemos que hacer comentarios constructivos para nosotros. Si no tenemos nada que contribuir, no decimos nada. Luis, yo lo tengo aquí. No puse el tiempo por cosa. ¿Está escrito a mano? No. Pero esta es una tablet, no puedo. No tiene como ver cosas, no es una computadora. Lo puedes enviar al grupo, ahorita yo abro el grupo para que lo envíes y lo compartamos por ahí. ¿Te parece, Alberto? ¿Quién lo trajo el texto? Lo trajo y vamos a comenzar con Isabel Cristina. Ay, Dios, voy a empezar yo. Dale, Isabel. Yo le puse el título La Eterna Juventud. ¿Verdad? ¿Será el mismo texto? Ay, Dios, no. Cada día es un nuevo reto. Cuando veo el bolígrafo en la mesa, al lado de mi libreta, esperando en blanco ser vertida de sabor. Días con ganas de escribir, pero no de arrancar. Escribir me encanta, porque es como hablar sin ser interrumpida. Y cómo me gusta hablar. Es explotar, hilvanando ideas que solo el cansancio de la mano me puede parar. Una sensación desconocida para mí, que solo fue recientemente descubierta, consolidando convicciones que caminaban en mi vida muchas veces desconocidas. Hoy da sentido a mi vida, da alegría, esperanza, emoción, características propias de la juventud. En mi tiempo ya para madurar, que se ha convertido en la más jovial aventura vivida en mi adultez. Solo la intimidad fumeada de las letras y yo se sobresaltan por esa juvenil pena de ser descubiertas al ser leídas mis perlas. Continuar escribiendo me garantiza que por más que pasen los años, jamás seré más vieja que las que no escriben. No llegaré a alcanzarlo, aunque pase el tiempo. Solo me queda disfrutar este viaje montada en este tren de la eterna juventud. Muy bueno.
Así no se puede decir. Ya él dijo que no se puede. Por eso yo como esto de una tradición. Pero Ah, que complete la idea, No, por favor. No, ahorita déjame pensar. Bueno, Isabel, ¿qué me gusta del texto? Me gusta algo que en literatura se llama tono conversacional. Es decir, tú de una vez consigues meternos en una charla en la cual tú estás dando un monólogo, pero nos estás hablando directamente al lector. El lector no ha pasado por la búsqueda, no tiene que pedir permiso para entrar en el texto. Además, presentas el tema como nos sucede, y esto también lo utilizan mucho los narradores, como sucede cuando intentamos recordar un sueño. No sabemos por dónde comenzó ni a dónde vino la conversación. Lo importante es que estamos siguiendo la conversación para saber a dónde nos lleva. Y nos lleva a un punto junto. Ese viaje de la eterna juventud es una extraordinaria metáfora, una metáfora de lo que nosotros llamamos en literatura el lugar común, porque todo la eterna juventud obedece a la idea de la fuente de la eterna juventud, obedece a una metáfora, es una metáfora que ha utilizado mucha gente, pero que es capaz de ser renovada con la frescura del texto. Me gusta y debería seguir desarrollando los incisos, ¿no? ¿Qué son los incisos en la escritura? Regularmente incisos se pueden colocar entre comas o con guiones dentro de una prosa. Lo utiliza muchísimo un narrador británico llamado el de Nuestro Hombre en La Habana. ¿Leyeron esa novela? Graham Greene. Graham Greene tiene un libro de cuentos extraordinario que yo, por darle poco a tener librería, lo vendí, que se llama Señora, puede prestarnos a su marido. ¿Te acuerdas de ese libro de cuentos? Sí. De qué cosa tan extraordinaria. Pero Graham Greene, cuando va narrando, va haciendo incisos. Es decir, él va contando una historia y va colocando entre guiones su pensamiento. Eso de, y cómo me gusta hablar, es un inciso que le da naturalidad al relato y que bien puedes quitarlo al relato porque no hace falta, pero es fundamental para mantener el tono del relato. Así que estúdialo, trabájalo y síguelo aplicando porque lo aplicaste muy bien. Estoy muy contento por eso. Gracias. Si alguien más quiere opinar sobre el relato, María Dolores. Me encanta la forma como lo utilizan. Evidentemente, yo estoy hablando de ese tema y es donde te meten en el tema. Entonces, como despertar la curiosidad para seguirte y ver a dónde te lleva lo que está aprendiendo. En otras palabras, lo que yo como es. Tilda. Me gustó el inicio tomando en cuenta que tiene la cotidianidad del texto. La cotidianidad en el sentido de que puede hablarme a mí, al igual que puede hablarle a otros. Entonces es un texto que es íntimo, o sea, solo tuyo, pero creo que puede ser dirigido, puede ser dirigido incluso por otras personas vinculadas a la idea de la juventud, o de sentirse joven cuando escribe. Entonces creo que ese tiene la bondad de ese texto. Incluso cuando comienza, la idea del bolígrafo puesto sobre un papel, lo vi muy claramente como si fuese una escena Cinematográfica. Exactamente. Entonces creo que esa tiene la particularidad de ser muy ilustrativo y puede llegar a muchas personas. Gracias. Cerramos con una y también lo que decir sobre el texto de Me parece realmente mucho que, porque es que, a ver, una parte de mí está escribando ideas. Me sentí esa sensación de que escribió algo. Me parece también un figura muy poética. Y al mismo tiempo transmite no solo la frescura de la juventud. Nunca se preguntó, porque físicamente puede ser que no es muy adelantado, pero ese niño joven interior siempre queda entre nosotros. Y también hay mucha esencia, porque dice que le da sentido a tu vida, copiar a la idea
son cosas que no puedo entender y que, aunque se reconocen en la escritura, no tienen por qué ser terapéuticas para mi punto de vista de la salud civil. Gracias, Isabel. Bueno, ya el profe ya maduró la idea. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo él, que escribiendo se mantiene la juventud, la eterna juventud. O sea, es algo extraordinario. Y yo creo que sí, yo creo que escribir, uno logra ¿cómo es? Un patrimonio interno fuerte, una fortaleza interna que no la logra con otros oficios. Yo soy educador y trabajé 47 años desde maestro hasta profesor universitario y nunca logré la fortaleza interna que he logrado a través de la poesía. Gracias. Además. En ese mismo orden, ¿alguno de ustedes tiene el ejercicio listo? ¿Lo hiciste, Elena? Ahorita como falté, bueno, me excusa, buenas tardes a todos, de verdad. No, No lo hiciste, no está bien, ¿no? pero tengo, no sé si entra en el contexto de la actividad. Mi hija está de cumpleaños y le saqué una poesía, sí. Si nos da tiempo al final, la Dale. lista, parece. Bueno, Creo que ahorita nosotros lo vamos a construir. Está al lado de eso. ¿Tu nombre cuál es? Semiramis. No escucho. Semiramis. Semiramis. ¿El nombre árabe? Reina fundadora del Imperio Babilonio. Bueno. Semiramis. Bueno, no sé si viste el video de la sesión pasada, escribiste el ejercicio, si no, no hay problema, traes el ejercicio que de la semana próxima sin ningún problema. Semiramis. lo podemos traer la semana que Sí, lo puedes traer la semana Ahora en próxima. clase. Otro completo. Sí, Ah. yo tengo aquí una nota que generalmente a mí me gusta escribir. Y hago poesía, no sé qué tan bueno será. Acá escribo, la incandescencia de la poesía es una luz que me enceguece cuando bajo la mirada y solo veo sombras a mi alrededor. Wow. Cadenas decía que los poemas breves hay que leerlos 2 veces. ¿Puedo leer? Sí. Por eso leemos muchas antiguas. Señora Semiramis, que de olía de nuevo. Ajá, por eso. Y valor más solemne. Haikus. La incandescencia de la poesía es una luz que me enceguece. Cuando bajo la mirada, solo veo sombras a mi alrededor. Mira, lo curioso de este texto es que todas las imágenes están relacionadas con la vista, ¿no? La incandescencia, la ceguera, a bajar la vista y ver sombras, es decir, todo está relacionado con la mirada. Podría en primer caso decir que es redundante, pero después más bien es reiterativo. Es decir, nos está queriendo decir algo sobre el no ver, ¿no? Sobre ese oscurecimiento, quizás hay un dolor ahí sobre el silencio de la mirada. ¿Sí? Por eso que te digo, ¿verdad? Jorge, ¿tú hiciste la ejercicio? Sí. A mis 70 años he tenido una vida plena, con la vista puesta en una nueva etapa de mi. Aunque perdí mi padre a los 6, mi infancia fue feliz. Mi madre, con sus 4 hijos, se mudó con nuestro abuelo materno y nuestro abuelo se convirtió en la indispensable figura paterna. Recientemente mi madre falleció a los 95. Por necesito que levantes un poco más la voz. Recientemente mi madre falleció a los 95, gozando de una salud excelente, hasta una caída 2 meses antes de su final. Cursé mis estudios de primaria, bachillerato y educación superior, graduándome de economista en Luz. Aún me reúno frecuentemente con mis compañeros de bachillerato, todos coetáneos y activos. Mi vida profesional se dividió en 2 etapas. Hice carrera en la banca comercial durante 25 años. Tras mi retiro desarrollé junto a mi esposa un negocio farmacéutico por otros 20 años. Hoy me siento joven aún,
con una familia encaminada, sin apremios económicos y con un horizonte de vida que alguien podría superar los 20 años. Ese tiempo me gustaría dedicarlo por completo a la escritura. Es una declaración de felicidad absoluta, pero ¿cómo hacemos, Jorge, para convertir ese texto en algo parecido a lo que era el texto maestro de la sesión pasada, que era las prosas apáticas? Escribir prosa tiene un problema. La prosa no es poesía. O sea que no tiene que estar llena de metáforas ni de ideas deslumbrantes, ni de unicornios, ni de flores, ni de floreros. Pero sí debe, la palabra sencillamente es imbricar, es una palabra horrible, sí debe de conectarnos, hacer empatía con la persona que está leyendo la prosa. Sobre todo si son prosas breves. No siempre se logra. No sé si Luis Rito García lo logra en este texto que leímos ahorita, o si yo siento que Julio Ramón Rivero, el poeta que fue el texto maestro de la sesión pasada, es un maestro de la prosa breve y es muy gracioso, ¿no? Yo le daría un giro a ese texto de un poco de humor, de ironía. La afirmación muy sensible de la muerte de tu padre, pero que fuiste feliz. ¿Cómo podríamos convertir esa afirmación en una afirmación irónica, pero feliz? ¿No? Es decir, que reafirme esa felicidad con ironía. ¿O cómo podríamos convertir la línea trágica donde habla sobre la salud de tu madre hasta 2 meses antes en una especie de guiño al destino? Es decir, de decirle al destino, ¿y por qué no le dolió nada hasta 2 meses antes de morirse? Tiene que tropezarse, hacer algo así no un chiste, porque la vida no es para hacer chistes, pero sí para conectar con el otro desde el punto de vista de que esto, meter eso humano que nos gusta de los chismes. Ustedes han escuchado un chisme y quizás no conocen a la persona del chisme, pero esa tragedia, esa persona que se le acabó el papel higiénico del baño y le pasó toda esa cosa terrible en menos de 10 minutos, y es una persona feliz, y tiene trabajo, tiene todo, pero se le acabó el rollo de papel higiénico del baño y le pasó una cosa de esa cosa. Usted se queda escuchando el chisme sin conocer a la persona. Entonces yo creo que las líneas generales del texto están enfocadas en tu verdad, pero puedes hacerlas interesantes para los otros a partir de qué manera uno con el lenguaje es capaz de ironizarse, de convertirse uno mismo en el objeto de la literatura. Y a mí me interesa muchísimo lo que se llama la autoficción, que es un término que está muy determinado y que la literatura venezolana lo ha desarrollado mucho. Y tiene que ver con eso, es decir, yo estoy hablando de mi vida, y hablo de mi vida, pero lo hago de una forma en la cual mi historia es tan épica como la de Ulises, ¿no? Conocemos lo que pasó a Ulises para salir de Troya hasta su pequeña isla Ítaca, y es el epítome, la cosa más grande de todas las trayectorias de un héroe, ¿no? Es el punto de partida de toda heroicidad, volver a casa, que es tan común como salir del teatro y volver a casa ahorita. Pero ¿cómo hacemos que salir del teatro e ir a nuestra casa ahorita se convierta en algo tan épico como salir del trabajo, porque Ulises estaba trabajando en Troya, y volver a Ítaca, lo difícil que fue? Y creo que la pista de cómo mejorar el texto está al final, ¿no? En esa idea de guardar la esperanza de que estos próximos 20 años, ojalá que sí, sean de escritura y de esa plenitud a través de la escritura. Te deseo mucho bien por eso. Si alguien más quiere comentar, si no, Ella también tiene. ¿quiere leer o comentar? Pero ella va a ser primero. Carmen va a comentar el texto de Jorge y después leemos el texto. Sí.
me gustó lo que dijo Jorge, y lo consigo una similitud en lo que yo Daniela, porque expresa o hace sentir, ¿verdad?, que son dos personas satisfechas con lo que han hecho. Se sienten felices y satisfechos con lo que hicieron, ¿no? Que quieren escribir a partir de esa felicidad y a partir de carencias. Y eso me parece que es muy interesante, porque es como un canto a la alegría. O sea, escribo no porque carezco de algo, me hace falta algo. Siempre estoy plena, y estoy plena. Eso me parece maravilloso, que seamos personas que transmiten esa plenitud de lo que han hecho, esa alegría del mundo recorrido, ¿no? Me gustó mucho. Hay una novela que se llama, hay una novela que se llama Un mundo para Julius, de Bryce Echenique, un escritor peruano, donde todo está visto desde el punto de vista del niño feliz de una familia de burgueses de la alta sociedad peruana. Pero sin en ningún momento decir nada feo, Julio Ramón Rebello demuestra toda la mierda de los blancos peruanos en contra de los indios, cómo trataban al chofer, a la señora que limpiaba, cómo era el paso por las calles, es decir, pero al mismo tiempo demuestra la extraordinaria felicidad de la infancia de Julio. Una novela bastante larga, pero se las recomiendo. Es una obra maestra de literatura latinoamericana, que es el boom de la obra del boom latinoamericano de Perú, además de Barberos. A mí me parece todo el señor también, solo que es el entonamiento de la lectura. Es muy serio. Que debe ser más entendido, entonces me parece. Vamos a seguir con la próxima porque nuestra amiga Me encantó lo que él socializó, porque una vivencia, su vivencia familiar, muy sentida, o sea, también, a pesar de que hay como dolor, pero también hay disfrute, o sea, validó las dos cosas, o sea, he pasado cosas buenas, pero también he pasado cosas malas. las escuchamos a ustedes, señoritas. Toca hablar con la loca, como dicen. Yo te coloqué un título, no me gusta mucho, pero eso fue el que pensé en diseño los niños. Ya no soy tan joven y aunque siempre miré atrás, no pienso en los años, sino en lo que acaricié, dejé y avancé. Será porque comparto mucho con gente de mi edad, y de lo que menos hablamos es de edad, sino de proyectos por realizar. Todo esto me lleva a pensar que la juventud sí quedó atrás, eso debe ser su lugar, porque donde estoy no quisiera en un momento devolver ni siquiera el tiempo. Que ya no soy tan joven, ni cuenta me, y la vida me lleva a seguir en el siguiente nivel, con la base que tenga que recorrer. Solo sé que cada etapa de vida me ha hecho más nutrida en este andar que me lleva a seguir conquistando espacios de plenitud, juventud, que era de donde estás. Yo me confundí un poco. Hay una serie de afirmaciones interesantes como espacio de plenitud. La idea de que la juventud se queda donde está, que no hay nada que envidiar a la juventud por el estado de plenitud que ha alcanzado, son elementos que quedaron claros. Pero siento que cómo comenzaste el relato, la prosa, está un poco desconectado de cómo terminaste. Quizás lo escribiste en dos momentos diferentes del día.
sí sería interesante, por ejemplo, cuando terminamos de escribir un texto, ver la forma de conectar, sobre todo cuando son breves, conectar el principio con el final. Es una técnica retórica muy vieja, para darle un sentido de reconexión a lo que ya hemos dicho, ¿no? Así, para hacer que sea cíclico, o para hacerle entender al que nos está leyendo que hay un plan dentro del texto y que el texto comienza y termina con una misma idea. Siento que hay dos ideas, no sé por qué, quizás deban leerlo otra vez, pero siento que hay dos ideas que terminan muy bien con la idea de juventud que también está, pero que van dejando cosas dispersas en la narración, en la prosa. Una de las cosas que hemos hablado cuando hablamos de narración breve es que el cuento o la prosa breve, el relato, tiene que ser una flecha. Si la flecha, del tiro largo, si la flecha se desvía por algún instante, por un milímetro, ya no da el blanco. Entonces, como es breve el espacio que tenemos entre el arco y la flecha, tenemos que intentar no desviarnos mucho, sino concentrarnos en una idea y que esa idea conduzca la flecha hasta el punto del arco, hasta que llegue al tiro. Entonces, sobre todo en textos breves, en novelas y hasta en poemas, aunque la cosa también se agradece la concesión, la concisión, sobre todo en textos breves hay que saber no desviarnos o meter ideas que hagan que sea muy abultado el texto o que se dispersen las ideas para después cerrarlo hacia más difícil. Tengo una duda al respecto a eso. Una duda. Por ejemplo, en el caso de la amiga de los días que están hablando. Por ejemplo, yo vengo con una idea en un microrelato y de pronto me disperso un poquito y al final vuelvo a retomar. O sea, como que quiero transmitir la idea, como por ejemplo, estoy hablando sobre el agua de Maracaibo, pero de pronto en ese caso me recuerdo de algo que viví en el agua, pero no mencioné directamente el agua. Y puedo retomarlo pues al final. Sí, lo puede. Sí, ¿verdad? Bueno, en literatura nada, vuelvo a decir, no hay reglas como en la química o en la matemática, no hay nada cerrado. Pero los maestros del género de la narración breve nos invitan siempre a no dejar cabos sueltos. Entonces, si tienes algo más que decir, en el momento en el que lo estás escribiendo, escríbelo. Cuando estamos escribiendo, escribamos todo lo que se nos pase por la mente. Porque como decía Kipling, el autor del libro de la selva virgen, donde está Mowgli, la aventura de la selva y todo esto, él decía que él escribía más cuando tachaba que cuando escribía. Escribía muchísimo, todo lo que pasaba por la mente, pero después al tiempo empezaba a tachar todo lo que él decía que ya no le hacía falta. Entonces, cuando estás escribiendo, escríbelo todo, porque ese fragmento que te recordaste puede ser un tono, una nota de humor o algo que reafirme la personalidad del personaje que estás narrando y quizás no vaya al final del relato, sino que vaya al principio, vaya en otro sitio. Pero cuando estás en el torrente de escritura, ya te lleva por todo. Y sí es verdad, lo escribí en 2 momentos. Está delante de uno mientras. Profe, ¿puedo decir su nombre, se me olvidó? Mayney Runilda Briceño de Molina. Me Brunilda llama te voy a anotar aquí. Brunilda. ¿Qué dice? Brunilda. Brunilda. Me conocen en el bajo fondo de mi casa como Chelo. Chelo. Y en los bajos fondos de mi barrio me llaman la vecina y la profe. Bueno, Chelo, ¿verdad? Por el María Camargo, ¿no? ¿Ah? Por el María Camargo, ¿no? No, yo vivo en el barrio de la Frontera. ¿Por qué? Detrás del Pinar. Ajá, profe, yo titulé mi prosa Juventud Mental. Yo soy Brunilda Briceño Chelo y creo tener juventud mental, ya que siempre digo que tengo 30 años de edad y 45 de experiencia. Me siento de 30 años
Pienso y actúo con la vitalidad de una joven y la experiencia me ha servido para vivir una vida plena, gozosa y metódica. Mi cuerpo, aunque ha comenzado a desgastarse, yo le imprimo el buen ánimo, la buena vibra, el arrojo, el optimismo, la alegría, el entusiasmo, el propósito, el empuje y el amor que se puede experimentar a estas alturas de mi vida. Doy cabida a las enseñanzas y a las nuevas experiencias. Oír música, orar, leer, practicar y enseñar yoga, que es mi pasión. Me mantienen joven y productiva. ¿Sabes qué me faltó en ese texto? Dígame. Un remate. Okay. O sea, ¿Cómo hubiese cerrado yo? Pensé que ponerle un poquito más, pero dije, no sé si me voy a... No, pero una frase de remate y me dice el chelo. Un remate como cuando la canción está muy buena, pero hace falta al final el tan tan. Me gustó cómo entró. Esa estrategia de presentarse es genial. A mí me gusta mucho un poeta palestino, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Se llama, es con Darwish, algo así. Darwin, sí, yo lo he leído, muy bueno. Mi madre creo que tiene un poema de Él tiene un poema que se llama El carnet de identidad. ¿Qué? El carnet de identidad. palestino, muy Poeta bueno. palestino. Y él dice, sí, ese es mi nombre, da su nombre. Escribe, estas tierras donde tú ahora me estás pidiendo que yo te dé mis datos, es las tierras donde mis abuelos sembraron los olivos. Llegaste, derribaste los olivos y me has obligado a venir a hacer una fila aquí para presentarme y que me dé este carnet de identidad. Sí, escribe mi nombre. Escribe mi nombre. Y el tipo va diciendo su nombre a lo largo de todo el poema y nos va haciendo, cada vez que dice el nombre, nos va identificando con él mismo, ¿no? Es decir, con lo importante que es ser, con lo hermoso que es tener un nombre y que ese nombre nos identifique. Entonces, tu gancho para entrar en el relato fue muy efectivo y es el gancho que hacen los grandes oradores. No sé si ustedes han visto algún curso de oratoria. Siempre los profesores de oratoria le piden a la persona que busque la manera de presentarse y que no se le olvide a la gente el nombre alrededor de la exposición. Y por supuesto el resto de lo que has dicho, que todo es verdad, es un testimonio de vida admirable y esperamos que te mantengas así de joven y que nos enseñes un poquito de yoga aquí, de yoga literal. Profe, sabe que en estos momentos estamos bastante tristes porque nos acaban de... porque yo ayuda. Por eso que el teléfono ha sonado varias veces, porque me lo habían dicho por el WhatsApp y no le he podido contestar. Otras alumnas me han llamado. Entonces, estamos bastante tristes de eso. El indetenible destino, pero vamos a celebrarla con escritura. Dedicar ese texto de hoy, tiene que dedicarse a otro. Fernando, nos quedan 15 minutos. ¿Quién más nos usted? Tenemos 3 más. Gildardo, María Dolores y Carmen. ¿También trajiste el texto? Ok, tenemos 4, tenemos 15 minutos. Vamos a jugar. No, pero es que tenemos que entregar el teatro a las 6 con un compromiso con el teatro. Tenemos opina. Bien. Ustedes opinan, unas breves. Vamos a verlo rápido. Yo llamé mi texto Pentimento. Tengo un siguiente epígrafe. Dice, la literatura es la infancia al fin recuperada. Desde George Bataille. Soy arcilla moldeada por el tiempo, un experimento dormido de Cronos, caprichoso Krakatoa, furioso Kaiju, nodriza protectora conmigo.
Mi vida narrada así es. Con pinceladas de vida amorosa vistió Cronos los cuerpos de sus hijos. Convencido de la caducidad de su obra, apesadumbrado por la sombra de la fatalidad, a las hilanderas acudió. Únicas, enigmáticas, transgresoras, tejedoras del destino, las palabras del trío, entonadas con clave ominosa, le advirtieron. Eres maestro pintor del universo, cada obra, cada hijo antipartículas sopladas al viento. Seguirán la linealidad temporal de la saeta, ni serán una vida predecible, poco podemos hacer por tan insignificante fe. Mas, sin embargo, oculto vemos en ti un anhelo, por lo que en vuestro interior un deseo concedido que escondimos. De todos tus hijos, decidir el único puedes. Y preguntándote has de perfilar cómo los trazos de su vida serán en él tu favorecido hijo. Miró entonces Cronos la vastedad de la creación. En aquella imagen digna de Doré vislumbró la oportunidad de embellecer lo imposible, a escoger el mortal para cifrar la unicidad, un suspiro de eternidad en arcilla efímera. Pacientemente hacia la antiquísima paleta de colores fractales. El temor le asaltó. Se sintió un aprendiz, allí estaba, y lo miró a su escogido. Lo trazó cubriéndolo con colores de filigranas y texturas diamantinas, origen e inocencia, destino y experiencia, simplicidad y pureza, sabiduría y cicatrices, superpuestas, fundidas, palpitando. Al final transitada la cartografía vio en su vástago, que en la firmeza del viaje resonaba la curiosidad de mi gente. En la mirada de la robustez se escondía el candor de lo posible. En la aridez de su camino, una comarca en la distancia siempre le esperaba. En la soledad de su vida, una azul estrella en el norte le iluminaba. Yo, su creación, yo, un sentimiento. Así, tengo trazos de la infancia en el que no ato un hilo a carritos de metal, sino a la aventura y a la esperanza para recorrer los pasillos del camino, simplemente buscando la X del tesoro vital. Soy un Perseo contemporáneo enfrentado a la gorgona del algoritmo que quiere petrificar mi mente y mis gustos, pero con la curiosidad inquieta cerceno la ondulante cabeza de la predicción y del entretenimiento instantáneo. Soy un tamiz de la infancia y así me reconozco. Un híbrido Peter Pan dulciteño, un alien en la parroquia donde el losao no es mi púlpito, ni la cumbia y la gaita, mis oraciones. Mi mente, un callado, una bellota con mi bosque para explorar y un carnet de rareza para probar. Sí, mira, cómo comenzó me atrapó. Después te fuiste largo por la parte mitológica, de una especie de génesis de ti mismo metaforizado. Después retomaste la conexión con el principio, pero siento igual que la parte metafórica, mitológica, es más extensa que el rey. El camino para llegar al que eres, en ese génesis fue muy extenso. No sé si son como dos pulsos, tensión y tensión. Como lo que hoy está bien escrito, y no vale la pena decir córtalo, piensa en un relato que se llama La continuidad de los parques, de Julio Cortázar, un relato breve, donde él va mezclando las dos ideas. Creo que podrías ir intercalando las imágenes del que tú eres contemporáneo con las imágenes del Génesis, de esa formación cronológica de quién eres, utilizando esas metáforas que están muy bien establecidas y que valdría la pena leerlas para intentar comprenderlas o disfrutarlas, ya que oralmente son profusas y bastante conceptuales. Sí, de alguna manera, para dar la palabra a los demás, recuerdo mucho lo que tú me has recomendado de la firma. O sea, que esa es la firma, pues la firma tiene que ver un poco con la infancia, con el recuerdo, con la casa, con el pasado, por ejemplo, con eso. Pero como te dije,
si lo dividimos en tres partes, la presentación, ese génesis, esa formación, esa mezcla de quién eres y el quién eres que después te define que lo que estás ahí narrado, esta parte es como desproporcionada a la otra. Pero como está extensa y está bien escrita, lo que podrías hacer es hacerlo intercalado, es decir, meterlo en varios tiempos, como lo hace Cortázar en La continuidad de los padres. Busca ese breve relato y te vas a dar cuenta cómo él mete el asesinato con la historia que el tipo está leyendo en el libro y con lo que está pasando en la vida real. Y al final, resulta que todo es una sola cosa. Hay dolores. Juventud, divino tesoro. Una expresión popular que trasciende la efímera edad cronológica. Esa cifra que hoy me recuerda mi fecha de nacimiento. Como palabra rebelde al fin, se resiste a cualquier definición que intente concentrar. Ahí quede comprar. Desde esta mirada, la juventud es una evidencia personalísima, arraigada en mi corporeidad y sus múltiples expresiones, corporal, mental, emocional. Es una de las más brillantes manifestaciones del ser y mental en la vida. Es juventud mental que me mantiene siempre abierta a nuevas perspectivas, nutre con constancia mi curiosidad y atiza mis preguntas, cuestionamientos que a menudo giran en torno al sentido de la vida. ¿Acaso este sentido, más allá del mero vivir, requiere que desate Dios posee para encontrar? Como por aún, debo crearlo en cada instante, desde la sorpresa, el atrevimiento, el esperar y la pregunta constante. Necesito una mente fluida para evitar amarrar la vida a un tiempo, a una edad, a una circunstancia o a cualquier otra. Porque en definitiva, mi vida tiene sentido posible. Un sentido que me convoca a la construcción activa a través de cada acto cotidiano. Un sentido que vivo en cada momento, incluso al enfrentar mi peor o mi mejor versión. Desde la eterna juventud se trata de encontrarlo para qué, de vivir aquí y ahora, más allá de la adversidad. Se trata de descubrir paso a paso el sentido de la vida es precisamente aquel que yo quiero darle desde cada oportunidad que asumo vivir con presencia. Era un ensayo delicioso. Las preguntas son bellísimas, pero además sobrepasaste el ejercicio porque te fuiste a algo incomprensible que es el sentido de la vida. La afirmación y la manera en la que primero delimita qué es el sentido de la vida para después decir cuál es tu sentido de la vida, yo creo que me ha agradado mucho. No es una pieza, digamos, de ficción literaria. Yo creo que está muy cerca del ensayo literario, es decir, a esa búsqueda de comprender las cosas. Ya hay una clase que vimos en el taller, que se la puedo pasar al grupo anterior, la clase anterior, donde hablamos sobre los géneros literarios y explicábamos cuáles son las motivaciones de esos géneros, ¿no? Yo decía, la poesía se pregunta cómo decir, la narrativa se pregunta qué pasó, la dramaturgia se pregunta cómo pasó y el ensayo se pregunta cómo entender. Para definir que tu texto dentro de la literatura pertenece al género del ensayo, yo podría decir que la búsqueda interna de tu texto es responder a la pregunta cómo entender el sentido de la vida, ¿no? Y ahí está deliciosamente explicado. Y cerramos con Carmen, disculpen que no hay con Carmen. Eso tiene que hacerlo. Ahí también. Tiene que ser público para las personas que no aceptan su edad. Que no aceptan su edad, porque la edad, la vejez y... Bueno, es una pretensión de narrativa. Se llama El eco de la cocina. Todo comenzó en el santuario de la casa, entre el aroma a café y el murmullo suave de la cuchara en la casa. Yo, una joven con la memoria lista para recibir la herencia, en el centro de un círculo de narradores. Mis padres hablaban,
pero la magia verdadera venía de los ancianos, mis abuelos de Fuerteventura, esa isla de las Canarias donde el viento, como diría Hemingway, cuenta historias más viejas que el mar. Ellos no recitaban lecciones, compartían sus vidas, revelaban relatos de las cosechas perdidas, la travesía, el sol que nunca mentía y la necesidad de honrar la palabra dada. Aprendí que la verdad no se lee, se escucha, se respira con el aliento de quien la vivió. La residencia no era un concepto, sino el mapa dibujado en la piel curtida de mis abuelos. Ahora me doy cuenta que la vida es una constante despedida de momentos, de personas, de las versiones pasadas de uno mismo. Miro el pasado no como un recuerdo estático, sino como una conversación viva que sigue dándome consejos. Bueno. Hay una cosa que a mí me gusta de la literatura y es la ubicación. Sobre todo cuando las ubicaciones son fuera de los polos del mundo hollywoodense, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver películas que pasan en Nueva York. No puedo ver más una película que pasa en Nueva York. Pero cuando ubicas a tus abuelos, hablas de Fuerteventura, cuando generas esas polaridades de la ubicación geográfica, pero también la ubicación sentimental, porque nos metiste en la cocina, por ejemplo, es decir, ¿dónde estamos? Estamos en una cocina, pero una cocina de unos abuelos de Canarias, ¿no? No estamos en cualquier cocina. Empezamos a entender lo que podríamos llamar como los correlatos del relato. El relato está contando algo, pero lleva correlatos. Es decir, lleva las otras historias que están descritas dentro del relato solamente con enunciaciones. Además de las imágenes poéticas que lanzaste sobre el amor, sobre la paciencia, esas enseñanzas de los abuelos que además las mezclaste con ciertas metáforas. Yo creo que es un texto bastante delicado y muy sutil. Cierra con esa sutileza que amerita un texto con esa sabiduría y cumple con lo que tú dices, con un ejercicio de narración, pero también es un texto que no tiene una moraleja, pero tiene un sentido, le da un sentido al personaje en este caso, que podríamos asumir que eres tú, pero bien podría ser la voz de un personaje en una novela o un cuento, o el texto de un diario personal de un personaje que alguien se consiga bien de, ¿no? Podría decirse que es algo poético, una narración poética. Sin duda, la buena narración se acompaña del lenguaje poético como recurso, ¿no? No solamente con lenguaje directivo, sino también utiliza la poesía para acercarse a describir cosas, a narrar cosas. Pero aquí estás narrando cosas. Yo creo que estás llevándonos hacia una historia de principio a fin que de algún modo nos transforma de principio a fin. Las buenas historias, eso lo vemos cuando analizamos la construcción de guiones cinematográficos, pero las buenas historias mueven al lector de un punto a otro y le dejan una carga emocional al lector al final, siempre que ha hecho el transitar por la historia de principio a fin. Yo creo que tu texto cumple con eso. Estoy contento de verlo. ¿Y tu nombre es? Kelita. Kelita. González. Kelita. Te escuchamos. Me va a dar pena de no, pero Como dicen los amigos psicólogos, es un espacio seguro, donde todos estamos aprendiendo. Bien poniendo. Todos estamos aprendiendo, en el sentido en el que lo que tú nos vas a decir nos va a servir, y si yo tengo alguna observación sobre lo tuyo, quizás le sirva a otro que lo dijo, y el otro va anotando, porque ay, yo me equivoqué así también una vez, pero mal que me quedé el día. yo fui muy directa. El título es La juventud mental y el sentido de la vida. ¿Acaso la juventud mental es mi ideal? La juventud se ha plagado de hormonas desde ciertos primeros.
No es en ese momento mental que cometemos los grandes errores. Es cuando se cometen actos temerarios como desbocarse dineros y terminar con un embarazo no deseado o en una cama de hospital con los huesos duplicados por una aventura llena de adrenalina y sangre. Tal vez el sentido de la vida sea tomarse un café pensando en la juventud, con la lucidez mental que solo podemos adquirir en la ancianidad si sobrevivimos a la misma. Muy bien, emocionante. Tiene esos dos argumentos de choque del embarazo y de la estrellada, del accidente. Como prosa cumple el objetivo del ejercicio. Me gustó el ritmo que le imprimiste, un ritmo acelerado y que no veíamos al final porque fuiste bastante rápido. Sí, por el tiempo, ahora, ¿qué le agregaría yo a un texto como ese? Lo finalizaría con un mensaje personal o con una confrontación al lector. Es decir, le diría, ¿y tú qué estás haciendo para no estrellarte o para no pasar estas circunstancias o para no perder el tiempo buscándole 4 patas a la vida, la quinta pata del gato a la vida? ¿Sí? Algo así. En el choque en el que vienes hablando, va confrontando y podría cerrar con una pregunta, ¿no? Cerrar con un cuestionamiento al otro. Lo digo yo desde el punto de vista retórico, ¿no? Pero el texto cumple con el ejercicio. Entonces, tenemos sesión el próximo jueves a las 4 de la tarde. Como saben, no vamos a tener seguridad donde vamos a estar, que podría ser que haya un evento allá o que nos presten el espacio, pero nos encontramos todos en el café y de allí nos movemos hasta donde esté el sitio. Pueden traer invitados, o hagan como hizo Lloret, el día se lleva 3 tickets que arreglan cervezas allá en la barra, me trajo 3 invitados, no me mentira, ojalá pudiéramos hacer eso. Lo cierto es que los invito a que nos acompañen la semana que viene, que traigan más personas, volver a traer la silla. Y gracias por estar. Y traigan tu ejercicio. Comenzamos con el ejercicio. O sea, lo que no terminamos lo podemos ver, pero también hay algo que el nuevo ejercicio es una distopía. Es decir, hay algo que ustedes van a definir que no les permite escribir. Ustedes van a buscar la manera de vencer esa cosa. Eso puede ser. Eso lo estamos viviendo. Puede ser imposible o puede ser el tener 3 hijos, o tener un marido que no quiera dejarte escribir, o puede ser un montón de cosas. La imaginación, bueno, todas las posibilidades. Hay algo donde escribir y tú buscas la manera de escribir. Ese es lo Que Chávez siga ahí. Que Chávez siga ahí. Ese video. Está bien, pero para que lo hagamos. Ese es el impedimento.